Os lanzo una pregunta. ¿Alguna vez habríais imaginado que en pleno siglo XXI puedan volver a ponerse de moda las murallas para defenderse de los enemigos? Y no me refiero ni a vallas protegidas con minas, ni a las típicas murallas de piedra de la Edad Media, sino a murallas voladoras. Sí, tal y como lo estáis oyendo. No es que se me haya ido la olla ni nada de eso. Hablo de algo real en lo que están trabajando en un país en concreto, en Ucrania. Fijaos en esto. Ucrania presenta la línea de drones, un frente de drones revolucionario. Amigos, parece obvio, de cajón, pero ahora que Europa quiere blindarse contra la amenaza de Moscú, es importante mirar y aprender de lo que hace Ucrania para defenderse en plena invasión. Se trata del mismo adversario, las mismas técnicas, el mismo armamento. Si una cosa funciona allí, es probable que lo hiciera también en otros países europeos en caso de conflicto. Y no es ningún secreto, todos lo sabéis. Los drones han sido la principal punta de lanza en la guerra en Ucrania junto con la artillería. Tanto Moscú como Kiev han hecho un uso extensivo de ellos, hasta el punto de que este conflicto ha permitido avanzar tanto en las tecnologías de drones de guerra que estos suponen ya una amenaza para toda Europa. Una amenaza equiparable incluso a los misiles, sobre todo para los países del flanco oriental europeo, como Polonia, Finlandia y los 3 estados bálticos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando más sanciones contra Moscú después de que Rusia lanzase un bombardeo de 367 drones y misiles contra ciudades ucranianas durante la noche, incluida la capital, Kiev, en el mayor ataque aéreo de la guerra hasta el momento. Imaginad la escena: drones Shahed, Lancet y un puñado de señuelos reventando al mismo tiempo sobre Ucrania. Y no venimos a contaros otra vez las pocas ganas que tiene el Kremlin de terminar este conflicto, sino ¿por qué está ocurriendo justamente esto? La guerra con drones frena el progreso en el frente de Ucrania. A unos 35 kilómetros al norte de Kharkiv, con el ejército ruso a distancia, los soldados de la 127ª Brigada libran una guerra electrónica. En 3 años, el combate de artillería ha dado paso a la guerra con drones. Como resultado, la línea del frente está congelada. Los soldados ucranianos están sepultados en trincheras y las rotaciones de personal y las evacuaciones médicas se han vuelto extremadamente peligrosas. Como veis, entre noviembre de 2022 y mayo de 2025, las líneas del frente han cambiado bien poco. De hecho, de abril de 2024 a marzo de 2025, los rusos han arañado unos 4.000 kilómetros cuadrados, mientras que los ucranianos han liberado menos de un centenar. Pero esa diferencia, que suena a goleada, en realidad equivale apenas al 0,78% del territorio total de Ucrania. Solo en 2024, al menos 45.000 soldados rusos habrían muerto para prácticamente nada, según cifras estimadas por fuentes militares. Y en esto, los drones están teniendo un papel crucial. De hecho, escuchad lo que dice un bloguero militar ruso sobre en qué se ha convertido esta guerra. La principal razón de la falta de éxito sigue siendo el dominio aéreo del enemigo. Sus drones de reconocimiento están en el cielo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y cualquier movimiento nuestro es respondido inmediatamente con una oleada masiva de drones. La infantería rusa no puede abandonar sus trincheras. Cuando lo hace, simplemente perdemos tropas sin lograr nada. Pues bien, tal es el éxito de la estrategia de drones ucraniana que, como os adelantábamos antes, acaban de presentar un nuevo proyecto llamado Drone Line, o línea de drones. Un proyecto que, ojo, puede ir mucho más allá de Ucrania. Puede ser todo un cambio en la arquitectura de seguridad de Europa en la frontera oriental. Básicamente se trata de crear un cinturón de aniquilación que inicialmente tendrá entre 10 y 15 kilómetros. Una muralla invisible con cobertura permanente de drones que frene cualquier avance ruso sin pérdidas humanas. Pues bien, para arrancar la operación, Ucrania ha puesto sobre la mesa 4.600 millones de grivnas, unos 110 millones de dólares, para el proyecto de la línea de drones. Y ojo, porque si todo va bien, se espera que esa zona de aniquilación llegue a los 40 kilómetros. Y no solo eso, Kiev ha aprobado un presupuesto de 2.600 millones de dólares en compras directas de drones y vehículos autónomos solo para este año, 2025. Y eso ni siquiera es todo. Desde Ucrania también están apostando fuerte por robots militares sobre el terreno que operarían de forma coordinada con los drones para crear un verdadero ejército sin humanos.
cómo Ucrania está reemplazando a los soldados humanos con un ejército de robots. En marzo, funcionarios ucranianos anunciaron planes para desplegar 15.000 robots terrestres este mismo año, 2025. De hecho, el presupuesto ucraniano para producir y poner en servicio estos vehículos terrestres no tripulados se ha multiplicado, atención, por 60 entre el segundo semestre de 2024 y el primer trimestre de 2025. Vamos, que la cosa parece que va en serio. ¿Os imagináis si esto funciona? Lo que podrían hacer los países europeos fronterizos con Rusia y Bielorrusia, con sus cada vez más abultados presupuestos en defensa. Parece bastante claro. Si funciona esta combinación de drones y robots terrestres, y de momento la cosa pinta bien, podría ser un antes y un después en cómo hemos entendido la seguridad en las fronteras europeas y la propia guerra. Y precisamente por eso nos hemos tenido que hacer algunas preguntas. ¿Cómo ha pasado Ucrania de soldar chasis en un garaje a producir millones de drones al año? ¿Qué tiene pensado el Kremlin para contrarrestar todo esto? ¿Qué debería aprender Europa de esta estrategia? Pensadlo un momento. Si un cuadricóptero de $400 deja KO a un T-90 de 4 millones, podría ser esta una de las recetas que necesita aplicar Europa para disuadir a las hordas de Putin de cualquier nuevo intento de invasión. Como siempre, en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas y mucho más. Pero antes una noticia importante. ¿Quieres ver en persona a Juan Ramón Rayo, a Miguel Anxo Bastos, a Martin Varsavsky o a nosotros mismos? Pues el lugar es el Madrid Economic Forum y ahora con un 30% de descuento usando el código VISTALEGRE. Se trata del evento de economía más importante de España que tendrá lugar el fin de semana del 7 de junio. Allí, grandes perfiles del mundo económico, financiero, político y empresarial. Daremos diferentes ponencias y además es para ti una oportunidad excepcional para conocer gente con tus mismos intereses, hacer networking y al final pues dar rienda suelta a tus diferentes proyectos. ¿Cómo puedes adquirir tus entradas? Pues en el código QR que ves en pantalla o en el link de la descripción. Y recuerda, con un 30% de descuento. Ahora bien, para los que no podáis estar en Madrid aquel fin de semana, pues en VisualPolitik retransmitiremos nuestra ponencia para que nadie se la pierda. Eso sí, si quieres ver las ponencias del resto de participantes o vernos en persona, el fin de semana del 7 de junio es la fecha y el Palacio Vistalegre el lugar. De nuevo, os dejamos el link en la descripción y ahora sigamos con el vídeo. Fabricando un enjambre letal. La postal del frente ya no se mide en divisiones acorazadas, sino en fotogramas por segundo. En algunos sectores la infantería clásica prácticamente ha desaparecido del cuadro. Solo quedan pilotos escondidos a kilómetros volando enjambres que golpean cualquier punto caliente antes de que un humano asome la cabeza. Mientras Moscú repite la vieja estrategia picadora, lanzando compañías enteras a morir, la estadística manda. Según un informe del New York Times, en algunos sectores del frente, 8 de cada 10 soldados rusos caen por el impacto de drones. Drones en muchos casos que cuestan poco más que un teléfono móvil de gama media. Ucrania fabrica drones FPV sin componentes chinos y a un coste menor. En 2022, la industria militar ucraniana era poco más que chatarra soviética con una producción de $1.000 millones. Este año apunta a 35.000 millones y gran parte de eso procede de startups que antes de la invasión vendían impresoras 3D o juguetes teledirigidos. Una industria que ha pasado de 20.000 drones mensuales a principios de 2024 a una meta de 375.000 al mes para este año. ¿Cómo demonios lo hacen? Cortando la mayor dependencia posible. Hemos logrado un gran avance en el sector de los sistemas no tripulados. Más del 95% de los vehículos aéreos no tripulados que se utilizan actualmente en el frente son de fabricación ucraniana. Justo cuando Pekín endurecía líneas de exportación, Kiev decidió que los chasis, los controladores de vuelo, antenas, motores, radios, absolutamente todo debía ensamblarse en casa de forma autosuficiente. En marzo salieron los primeros 1.000 drones FPV 100% ucranianos de la empresa Vyriv Drone. El resultado, nada más y nada menos que un dron base por $400, unos 700 si lleva la nueva cámara térmica Curvas 256 de Odd Systems. Pero el dato que más impresiona
no es el coste, sino la curva de aprendizaje. Y es que veréis, un claro ejemplo es esta misma cámara curvas que os acabamos de mencionar. La mayoría de cámaras térmicas cuentan con calibración automática, haciendo que a veces la imagen se congele durante varios segundos. Y os podéis hacer una idea de lo que esto supone para un piloto de dron. La curvas ha sido adaptada a las necesidades del campo de batalla. No congela la imagen al recalibrar y permite hacer ajustes en pleno vuelo. Cuando el cliente es el que se juega la vida, la I+D vuela. Y así con una interminable lista de ejemplos. La industria ucraniana se ha convertido en una de las más adaptadas al campo de batalla, y esto es justamente lo que debe aprender Europa. Es que hasta están implementando funciones con inteligencia artificial en la puntería de los drones por solo unas decenas de dólares extra. Hablamos de una tecnología que se reentrena cada madrugada con toneladas de clips reales. Cada vez que un dron acierta o falla, el algoritmo va aprendiendo. Y el resultado es que la letalidad mejora un poco cada semana que pasa. Ahora bien, realmente Putin no tiene absolutamente nada que hacer contra la industria militar ucraniana. ¿No existe ningún punto débil entre los emprendedores de la guerra? Pues Cómo Starlink mantiene al ejército ucraniano en línea y a la vanguardia en la batalla. La guerra de drones no solo devora hélices, requiere baterías, explosivos y sobre todo un canal de datos ininterrumpido. Esa autopista actualmente la proporciona Starlink, 7000 satélites que mantienen conectados a los pilotos aún con media Ucrania a oscuras. El problema es que el enlace también es el eslabón frágil. Si Starlink se corta 10 minutos, la Drone Line se queda ciega. Y aquí es donde entra la respuesta rusa. Por un lado está Kalinka, un programa destinado a localizar el haz de microondas que sube desde cada terminal Starlink, o su complemento Tobol, un sistema de guerra electrónica distribuido en varias estaciones que básicamente causa interferencias satelitales. El objetivo es claro, romper la Drone Line cegando al piloto antes que al dron. Pero ¿resiste Kiev? Pues de momento sí. Las brigadas han diversificado enlaces con redes de radio maya, redes 4G militares y rutas preprogramadas que permiten a los drones cumplir su misión incluso si el enlace se cae. La cuestión es, ¿qué puede aprender Europa de todo esto? Pues para empezar, además de apostar por la producción masiva de drones low cost para crear enjambres como los ucranianos, debe apostar masivamente por los satélites. Europa tiene la tecnología y el dinero para crear sus propios Starlinks e incluso de convertirlos en sistemas mucho más seguros y pensados en el doble uso civil y militar. Y ojo, la base ya existe. Tenemos empresas de satélites de internet como la francesa Eutelsat, la luxemburguesa SES o la europea Iris. El problema es que para llegar a las cifras de cobertura y efectividad de Starlink podrían hacer falta bastantes años. Y este es justamente un punto en el que Europa debe ponerse las pilas desde ya. Meter dinero, recursos y +D, tanto público como privado, lo que sea necesario. Pero es que habría que hacerlo y pronto. ¿Recordáis lo que os decíamos hace un momento de la autosuficiencia ucraniana con los drones? Pues esa es la clave. Cuanto menos dependas de actores extranjeros para tu propia defensa, pues mejor que mejor. De hecho, últimamente se ha puesto en relieve todo esto con polémicas como la del supuesto botón de apagado remoto de los cazas estadounidenses F-35. Una función que seguramente no existe, pero el miedo está ahí. Lo que sí existe, en cambio, es la necesidad de pedir permiso a terceros países para poder usar algunos sistemas de armas. Y no solo eso, Estados Unidos podría limitar las operaciones de algunas de sus armas, limitando o cortando el mantenimiento, los repuestos o las actualizaciones de software. Y esto en realidad ya es una limitación muy grande para la defensa de cualquier país. Pero amigos, lo realmente importante es que todo esto demuestra una vez más que la de Ucrania no es solo una guerra más, sino un laboratorio donde se está decidiendo la defensa de Europa. Quien domine la innovación en tiempo récord controlará el campo de batalla. Quien dependa de contratos quinquenales, comités de auditoría y burocracia estilo bruselense llegará tarde. Y ojo, hasta ahora
os hemos hablado principalmente de los drones y de las redes satelitales que necesitan para poder funcionar en un conflicto. Pero lo que viene ahora tan solo lo veíamos en videojuegos y películas. Y es que los robots de guerra hace años que existen, pero los países occidentales se habían centrado en crear costosas maquinarias punteras de las que un ejército apenas puede tener un puñado de ellas. Ucrania, en cambio, está yendo más allá con robots de combate low cost inspirados en su estrategia de drones de bajo coste. Y esta puede ser otra de las cosas que Europa debería copiar a la de ya para marcar la diferencia. Seguro que lo que os vamos a contar ahora va a sorprenderos. Atentos. Terminators Low Cost. Si todo esto de los enjambres aéreos ya parecía ciencia ficción, agarraos a la silla porque la guerra de Ucrania está a punto de dar un salto todavía más de película. El Ministerio de Defensa no se conforma con empapelar el cielo de cuadricópteros. Desde hace meses amplía contratos para sistemas terrestres no tripulados. Auténticos mulos de acero capaces de llevar munición, tender un cable de fibra, evacuar heridos o directamente disparar a la zanja de enfrente. Lo llaman ejército robótico y no hablamos de prototipos en vitrinas. Hablamos de máquinas que ruedan cada noche entre las ruinas del frente. Los robots lanzallamas ahora son oficialmente parte de la guerra de Ucrania. Como os decimos, Ucrania se ha convertido en un laboratorio bélico a cielo abierto y este no es más que otro ejemplo que podría cambiar la guerra. El objetivo es claro, al menos 8.000 vehículos terrestres no tripulados operativos antes de terminar el año y una curva que escale a decenas de miles en cuanto la línea de producción esté capacitada. Ahora bien, ¿para qué sirven exactamente? Pues para todo lo que mata a los soldados por desgaste. Llevar munición a una posición adelantada bajo fuego, recuperar cuerpos sin poner en riesgo a sanitarios, plantar minas en un camino que vigilan francotiradores o directamente escupir llamaradas de fuego. Y ojo porque aquí la clave vuelve a ser la inteligencia artificial entrenada con datos fresquísimos. Cada kilómetro que recorre un robot escala, cada bache que detecta el Husky, cada explosión que esquiva un NOM añade líneas a un dataset, una recopilación de datos de batalla en tiempo real que simple y llanamente ninguna instalación occidental de pruebas en entornos controlados podría reunir ni en una década. De hecho, sus ingenieros hablan de beta perpetua. Actualizan el software, envían el parche por Starlink y al instante los vehículos ajustan la ruta o afilan el algoritmo de detección de siluetas. Es el mismo sistema que los drones low cost de los que os hablábamos antes, pero trasladado al terreno y con bonus track. Los sensores de proximidad y las cámaras de 360 grados sirven también para entrenar a los drones con centenares, miles de datos que se usan para mejorar el entrenamiento y ajustar los algoritmos. ¿Vais viendo lo revolucionario que puede ser esto? Si con más presupuesto y tecnología los países europeos se lanzan a adoptar estas tecnologías de forma masiva. Ahora bien, hay una pregunta que hay que hacerse sí o sí. ¿Resolverán estos robots todo el déficit de personal que sufre Kiev? Pues la realidad es que no. Nadie en el Estado Mayor se hace esa ilusión. Pero sí que pueden estirar la resistencia. Un robot de carga sustituye a 4 infantes en una misión logística nocturna. Un carro camilla acorazado evita que 2 sanitarios crucen un nido de ametralladoras. Una pequeña tanqueta robótica con lanzagranadas despeja un búnker sin bajar a la trinchera. Si sumamos centenares de microahorros, pues el balance de fuerzas cambia por completo. Y esto podría servirle a algunas fuerzas armadas, como la alemana, que tiene problemas para reclutar soldados, como un balón de oxígeno para reforzarse a pesar de sus limitaciones de personal. Un problema que además es frecuente en varias fuerzas armadas europeas. El ejército alemán tiene problemas para reclutar nuevas tropas, pese al impulso oficial. Los problemas para reclutar soldados en España: salen más militares de los que entran y el 6% de la tropa abandona. Para reducir la necesidad de mujeres y hombres en el terreno, no es lo único que cambiaría con la adopción masiva de sistemas como estos.
Otra cosa que los ucranianos están consiguiendo es salvar vidas de los suyos, evitando exponer a sus soldados a determinados riesgos. Por ejemplo, un robot puede patrullar en modo sigilo durante horas o incluso días, en zonas de altísimo riesgo donde tendrían que estar soldados de carne y hueso bajo un estrés inimaginable. Y todo esto no lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio de Defensa de Ucrania. Los sistemas robóticos pueden revolucionar drásticamente la conducción de las operaciones militares. Estos sistemas reducen los riesgos para el personal, proporcionan mayor velocidad y capacidad de carga, tienen menor visibilidad y pueden equiparse con módulos de combate, ingeniería o guerra electrónica. Pero es que ni siquiera hemos terminado. A los drones aéreos y los robots terrestres hay que sumarle también los drones submarinos, sistemas que Ucrania lleva operando ya algún tiempo en su defensa frente a Rusia, pero que están adoptando un nivel de sofisticación espectacular, al tiempo que mantienen costes muy bajos. Y es que veréis, Ucrania no tiene una armada formal a día de hoy, no tiene buques destructores, antiminas, ni nada de eso. Así que tuvieron que tirar de inventiva y crear una armada tecnológica de bajo coste con drones marítimos. Un dron marino ucraniano como el Magura cuesta entre 200 y 275.000 dólares cada unidad. Unos drones que pueden atacar a hasta 800 kilómetros de distancia desde donde son lanzados. Y sí, es más caro que un dron aéreo o terrestre, pero aún así son cantidades muy alejadas de lo que costarían fragatas militares modernas que pueden ir desde los 700 hasta los 1.200 millones de dólares cada una. Es decir, que por lo que cuesta una fragata se podrían comprar más de 3.000 de estos aparatos. Ya os podéis imaginar lo que esto supone. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Pues que países europeos pequeños con presupuestos militares menores, como pueden ser Estonia, Letonia o Lituania, podrían convertirse en verdaderos erizos marítimos. Si te atreves a acercarte, te vas a pinchar y te va a doler. ¿Veis por qué estos sistemas deberían formar parte sí o sí del rearme europeo que estamos empezando a ver? Y el resultado a la vista está. La flota rusa del Mar Negro opera con muchas limitaciones, lejos de la costa, y aún así las cifras de bajas son impresionantes. De los alrededor de 80 buques que componían esa flota rusa antes de la guerra, se estima que Ucrania ya ha hundido o dañado casi una treintena. Y este es un éxito bestial para un país sin armada. Antes de la guerra, Rusia era considerada la potencia marítima dominante en el Mar Negro. Esto ya no es así y el control del mar ahora es objeto de disputa y seguirá siéndolo en el futuro previsible. Esto demuestra claramente que Rusia no es tan fuerte en la región como se creía anteriormente. De hecho, todo esto ni siquiera es algo que digamos nosotros, porque algunos países han andado listos y ya están inmersos en planes para replicar este éxito de Ucrania. Fijaos. Estonia se prepara para la introducción de drones marítimos siguiendo el ejemplo de Ucrania. Baltic Warboats, una empresa estonia de construcción naval, lidera un consorcio internacional para construir un prototipo de dron marítimo para Europa. El resultado mostrará cuántas tareas se pueden asignar a una navegación artificial. Con todo esto que os estamos contando, es inevitable mirar a Kiev como un más que posible proveedor de armas y tecnologías de bajo coste para los ejércitos europeos en pleno rearme. Con los presupuestos militares creciendo a marchas forzadas en el viejo continente, Ucrania podría recibir enormes cantidades de dinero en pedidos y licencias de tecnología. Y estos serían buenísimas noticias para un país que va a necesitar inversiones, industria y muchísimo dinero para recuperar su economía. De hecho, las cosas han cambiado tanto en la industria militar ucraniana que ahora mismo sostener a Kiev ya no es solo un gesto solidario, es la mejor póliza de seguros que puede contratar Europa. Porque el mismo ecosistema que crea un dron FPV a $400 y pone un robot camillero en la trinchera en 3 días es precisamente la cadena de innovación que Bruselas necesita para su propio rearme. Y esto es justo lo que os vamos a contar ahora. Made in Kiev. Si Ucrania ha logrado convertir la emergencia en una fábrica de vanguardia, ¿no sería una locura dejar que ese motor se pare justo
cuando el viejo continente busca blindarse? Amigos, abrid bien los ojos porque lo que estáis viendo es, palabra por palabra, el plan que acaba de aterrizar en los escritorios de capitales como Tallinn, Riga, Vilnius, Helsinki o Varsovia. El objetivo, crear un cortafuegos ante cualquier provocación de regímenes hostiles o, lo que es lo mismo, blindar la casa antes de que Moscú intente una jugada a lo Donbass 2.0 entre los pinos de Estonia o Letonia. Con la coordinación política adecuada, una primera capa operativa, utilizando tecnología existente y probada, podría desplegarse en un año. La tecnología está lista. Lo que aún se necesita es una estrategia a nivel de la Unión Europea o la OTAN. Ahora bien, ¿dónde entra Ucrania en esta película? Pues en todas partes. Porque si se pretende que ese muro de drones exista antes de que termine la década, Bruselas necesita dos cosas que ahora mismo no se compran ni en Washington ni en Shanghai: millones de plataformas baratas y un ecosistema que las fabrique, las actualice y las reponga cada mes. Exactamente lo que Kiev lleva haciendo desde 2022 con un presupuesto ridículo comparado con el de la OTAN. Mientras los gigantes estadounidenses tardan años en certificar un modelo que cuesta más que un Ferrari, las startups de Dnipro lanzan 3 prototipos nuevos entre un turno de artillería y el siguiente. Prueba, error, parche, vuelo y vuelta a empezar. Esa velocidad afinada bajo fuego es justo el combustible que necesita el rearme europeo. Además, el ejército ucraniano ha desarrollado un sistema de puntuación donde las unidades obtienen puntos por las misiones que tienen éxito y por productividad operativa. Luego estos puntos pueden utilizarse para comprar equipos, incentivando así a las unidades a priorizar la eficacia y no otros intereses a la hora de requerir más armas. El resultado, un mercado darwinista donde sobrevive lo útil y muere lo caro y lo que no sirve. Como ya os hemos contado en VisualPolitik, Europa sufre de un mal crónico: la fragmentación. Cada capital cuida su joya nacional como si fuera patrimonio sagrado. Más de una decena de modelos de carros de combate, más de 20 fusiles estándar, media docena de cazas distintos y un rosario de calibres de munición. Los contratos se trocean para contentar a los parlamentos domésticos, se reparten compensaciones industriales que duplican líneas de montaje redundantes y los calendarios se hinchan. Costes por las nubes, plazos kilométricos y lo peor, I+D disperso, porque cada curva de aprendizaje se encierra tras fronteras administrativas. Ahora imaginad inyectar en ese ecosistema el método Ucrania, plataformas modulares que comparten motores, baterías y controladoras, software abierto que cualquiera puede auditar y parchear, licitaciones express pagadas a éxito, no a promesa. Amigos, integrar a Kiev en la cadena europea podría significar colocar un laboratorio común que unifique necesidades de primera línea, estandarice componentes y obligue a comprar por lote continental y no por ego nacional. Porque los talleres de Lviv fabrican piezas que ensamblan sin preguntar de qué país viene el chip, solo importa que el dron vuele mañana. Esa cultura del funciona o muere serviría de modelo para racionalizar catálogos. Un solo dron FPV para todos los ejércitos. Un robot logístico que use la misma batería en Riga y en Sevilla, o un lenguaje de datos compatible de Tallinn a Lisboa. En resumen, y aunque suene irónico, sumar a Ucrania no es agrandar el mosaico, sino soldar las grietas. Un actor por pura necesidad, que ya fabrica como Europa dice que quiere fabricar, pero nunca se atreve. Y si el viejo continente de verdad aspira a un muro de drones del Báltico al Adriático, más le vale que les contagie un poco esta manera ucraniana de hacer las cosas que os acabamos de contar. La cuestión es, ¿logrará Bruselas superar el orgullo industrial y adoptar el método ucraniano de fabricar primero y discutir después? ¿O volveremos a tropezar con las trincheras de la fragmentación? ¿Es Ucrania la pieza que falta para que Europa construya por fin una defensa común y asequible? Supongo que, como siempre, el tiempo lo dirá, pero hasta entonces, ¿tú qué opinas? ¿Será la Drone Line ucraniana el modelo que salve la frontera oriental de Europa? ¿O se quedará en un experimento imposible de copiar? ¿Puede Rusia romper el muro de enjambres con su asesino de Starlink? ¿O solo conseguirá acelerar la próxima ola de innovación Made in Kiev? ¿Ha cambiado la guerra para siempre? Déjanos tus opiniones aquí abajo en los comentarios y abramos el debate, que seguro que va a estar muy caliente. Y muy importante,
Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al botón de like y suscríbete a Visual Politics si aún no lo has hecho. Y recuerda que puedes adquirir tus entradas al Madrid Economic Forum en el enlace del QR o en el de la descripción. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.